Mi pregunta para ti y para mí es si nos vamos a mantener fieles a la palabra de Dios o vamos a conformarnos conforme a este mundo para que el mundo nos acepte. Estamos en esta última parte de la serie que se llama Hasta que Jesús regrese. Hasta que Jesús regrese. Si no has visto la serie, la puedes ver en YouTube, la puedes ver en el podcast. Esta es una buena serie porque creo que debemos de estar claros y confiados, entendiendo los tiempos que estamos viviendo hasta que Jesús regrese. Si Jesús no fuera a regresar, dice Pablo, que entonces lo que estamos haciendo no tiene sentido. ¿Estás de acuerdo? Dice, pues entonces vive la vida loca, haz lo que quieras, porque pues la vida tiene ciertos años y si no la aprovechas, pues entonces no la viviste. Pero Pablo habla prácticamente, claramente, de que Jesús va a regresar por su iglesia. Y va a regresar también la segunda venida de Cristo. Y que tú y yo tenemos que estar preparados cuando eso suceda. Hemos hablado de varios temas durante estas 4 semanas. Esta es la última parte de esta serie. Entonces a lo mejor hay unas cosas que dices, ay, pero esto ¿por qué no lo tocaste? ¿Por qué? Porque ya lo tocamos en las otras prédicas, amén, y puedes regresar. Entonces el número 1 dice que lo que hablamos en el primer mensaje fue el ser fiel, puro y activo. ¿Sí? Ser fiel, puro y activo. Hasta que Jesús regrese tenemos que ser fieles, puros y activos. ¿Se acuerdan que dijimos eso? De hecho hasta nos lo aprendimos de memoria y dijimos que lo podemos decir todos juntos. Tenemos que ser fieles, puros y activos, ¿verdad? Activos. También hablamos de la historia real y fue cuando vino Ricky, que estuvo aquí con nosotros, que nos ministró increíble, que estuvimos Cristian y yo hablando sobre toda la historia real del Evangelio desde que Dios formó al mundo hasta el día que Jesús regrese. Amén. Y que hoy el mundo está dando una historia diferente. Hoy el mundo está pensando diferente y está quitando de la foto a Dios más y más y más. Y está diciendo que lo que la palabra de Dios dice no es verdad. Y eso ha creado una confusión en las nuevas generaciones que hoy no saben ni quiénes son. De hecho, hoy en día a muchos niños que nacen ya no se les pone si es niño o niña. Porque tiene que decidir esa persona qué quiere ser. Cuando entendemos que desde el principio Dios hizo al hombre y a la mujer, ¿verdad? Y que nos dio la oportunidad de unirnos y poder tener una familia para que seamos la representación del reino de Dios aquí en la tierra. Y entonces todo eso lo estuvimos viendo, la verdadera historia del Evangelio, la verdadera historia de Dios y cómo Dios quiere restaurar la relación entre tú y yo y entre Dios y nosotros. Amén. Dios nos ha llamado al ministerio de reconciliación. Y eso es lo que tenemos que vivir, una vida de reconciliación constante. Eso fue lo que vimos en la segunda vez. Y la tercera vez, que fue la semana pasada, estuvimos hablando de prepararnos nosotros personalmente para venir y recibir a Cristo y ser la iglesia que Dios quiere que seamos. Y estuvimos viendo algunos versículos en Apocalipsis donde dice el Señor, ¿verdad? Me gusta lo que haces, me gusta cómo estás trabajando, las obras que haces, pero tengo una cosa en contra tuya. Y eso es que has perdido tu primer amor. Ya no se aman ustedes como se deberían de amar, como cuando me conociste al principio. Y fue como una llamada de atención hacia nosotros como iglesia. Yo les decía, yo siento que Dios está diciendo, me encanta lo que hace Viva Church, están trabajando duro, están haciendo muchas actividades donde la gente conoce a Cristo, pero cuiden siempre su corazón de no separarse de Cristo, de no crear nuestra vida de iglesia como una rutina nada más, sino que realmente estemos conectados con el Señor y también eso se refleja al amarnos unos a otros. ¿Sí? Y amarnos unos a otros se refiere a poder tolerarnos unos a otros en nuestras diferencias, el poder estar amables unos con otros y sobre todo que nos una Cristo en todo lo que hagamos. Amén. Entonces estuvimos hablando de eso y creo que el Señor fue claro y hoy quiero hablarles de estableciendo su reino. Establecer su reino en nuestros corazones y establecer su reino, ¿qué se refiere Jesús con eso? Vamos a ver varios versículos. Si tú traes tu Biblia, sácala, apúntala, porque creo que es importante entender con la palabra de Dios lo que Dios quiere decirnos. ¿Estás de acuerdo? O sea, la palabra de Dios habla por sí sola porque es viva y eficaz. Y una de esas cosas que Jesús habló
Dice en Mateo 6:10, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Y esto viene de una conversación que tiene Jesús con los discípulos. Jesús tiene una conversación con los discípulos y entonces les dice: enséñanos a orar, Señor, enséñanos a orar. Y Jesús les dice: oren de esta manera: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y les empieza a decir, y eso es parte de su oración, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Y entonces quiero desmenuzar el día de hoy lo que esto significa, que su reino venga pronto. Porque no nomás que su reino venga, sino que venga pronto. Y Jesús estaba refiriendo a dos cosas que vamos a ver el día de hoy. Pero primeramente está refiriendo al tiempo de la segunda venida de Jesús. Que nosotros estemos anhelando la segunda venida de Cristo. Y que seamos una iglesia, y hemos estado por años, por siglos, ¿verdad?, esperando la segunda venida de Cristo. Y cada iglesia, cada tiempo de la iglesia ha estado preparada pensando que quizá este es el tiempo donde Jesús va a regresar para siempre, a reinar. Y eso, por eso estaba diciendo Jesús, o sea, oren que su reino, o sea, que el reino de Dios venga y sea establecido aquí en la tierra. ¿Tú sabes que un día Jesús va a regresar y va a establecer su reino? O sea, físicamente, estamos hablando de la Nueva Jerusalén. Y donde tú y yo, si hemos vivido una vida en Cristo y hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y su reino vive en nuestros corazones, ¿vamos a reinar juntamente con Cristo? ¿Sí sabías eso? O sea, hay todo un proceso de cuando Jesús murió y fue resucitado, y en Hechos 1 fue llevado al cielo. Estaba siendo llevado al cielo, ¿verdad? Estuvo con los discípulos 40 días y más de 500 personas vieron que Él fue resucitado. Y estaba con ellos hablándoles del reino de Dios, y de repente empezó a ascender. Y entonces dos ángeles se les acercan a los discípulos y dicen: dejen de ver hacia arriba, porque de la misma manera que se fue, va a regresar. Y esa es la esperanza que tenemos, que Jesús va a regresar en la segunda venida a establecer su reino. A eso se refiere este versículo. Que oremos que su reino venga pronto, ese reino, a establecer su reino físicamente aquí entre nosotros, aquí en el mundo. En medio de eso está lo que la palabra habla del rapto de la iglesia. Y el rapto de la iglesia es el momento donde Jesús no viene por segunda vez, sino viene por su iglesia. Y la iglesia es arrebatada de aquí de la tierra, y el mundo continúa a través de un tiempo de tribulación. Por eso ahorita vivimos bajo el tiempo de la gracia. Cuando la iglesia sea tomada, entonces vendrá el tiempo de la ira del Cordero. Tienen que entender eso, porque son tiempos diferentes. Algunas personas creen que el rapto de la iglesia será antes de la tribulación. Yo creo eso personalmente. Es lo que yo he estudiado y lo que he visto y lo que creo que sucederá. No es una verdad absoluta, porque no sabemos, en verdad. Otras personas creen que va a ser a la mitad de la tribulación. ¿Sí? Que va a ser la tribulación. La tribulación es un periodo de 7 años, y que a la mitad de la tribulación la iglesia será raptada. Y otro grupo de personas creen, cristianas, que será al final de la tribulación. Cuando Jesús vuelva ya a la segunda vez, en ese momento habrá un rapto, que sí lo habrá, pero va a ser otro rapto de la gente que va a conocer a Cristo durante la tribulación, en lo que yo considero que la palabra habla. Pero puede ser cuestionable esa parte. Cada quien puede hacer su estudio y decir: no, yo creo que va a ser el rapto de la iglesia antes de la tribulación. No, yo creo que va a ser a la mitad. No, yo creo que va a ser al final. Bueno, pues ya veremos. Amén. Vamos a ver. Pero lo que sí podemos saber es que va a suceder. Eso sí podemos estar de acuerdo, que el rapto de la iglesia va a suceder en algún momento, pero que también la segunda venida va a venir. Y es lo que Jesús estaba aquí hablando. Oren para que el reino de Dios sea establecido físicamente aquí en esta tierra. Y eso es lo que nosotros como cristianos debemos de orar. Y si tú en tu corazón, cuando hablamos de estas cosas, te da cosita de que, ay, no, ¿sí? No me he casado, no he comprado la casa, no me he ido a Europa, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, ¿sí? Creo que no estamos entendiendo lo que significa que Jesús regrese. Si tú alguna vez has estado enamorado, ¿sí? O alguna vez has tenido ese anhelo por tus padres,
cuando estás chiquito y que se fueron al cine y estás esperando a ver a qué horas regresan ahí por la ventana porque quieres estar con ellos, ¿verdad? O si estás enamorado y la novia se fue o el novio se fue de viaje, estás esperando a ver a qué horas regresa, a qué horas me va a hablar, o tu esposo o tu esposa. Sí, o sea, Cristian normalmente está así durante el día cuando salgo a trabajar, está esperando que le llame. Pero es cierto, o sea, estamos esperando con anhelo porque amamos a esa persona. ¿Estás de acuerdo? Entonces, cuando amamos a Jesús, estamos esperando con anhelo que Él regrese. Eso no quiere decir que tengamos que irnos a vivir a una montaña y que no podamos hacer nuestra vida aquí en la tierra. Debemos de convivir, de disfrutar. Si te puedes comprar tu casa, si puedes tener una familia, si te quieres ir a Europa, si quieres ir lo que quieras, comer unos tacos, hazlo. No pasa nada. Pero que tu anhelo más grande sea que Jesús regrese. ¿Estamos de acuerdo? A eso se refiere. Lucas 2, 21, 31 dice: de la misma manera, cuando vean que suceden todas estas cosas, sabrán que el reino de Dios está cerca. Porque entonces los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿y cuándo va a suceder esto? Que tu reino venga, ¿cuándo? Y entonces Jesús les dice: les voy a dar algunos tips. Cuando vean que todas estas cosas están sucediendo, ¿qué cosas? Tú te puedes ir a Lucas 21 y puedes leer toda una serie de cosas, rumores de guerras, hambres, terremotos, situaciones complicadas, ¿verdad? A lo bueno le llamarán malo, a lo malo bueno, una inmoralidad enorme, la maldad se estará desbordándose, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando veas esas cosas pasar, quiere decir que la segunda venida de Jesús está cerca. Entonces, durante el tiempo de la iglesia ha visto varias veces esos escenarios suceder. Rumores de guerras, hambrunas. Y cada vez que suceden esas cosas, la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler estuvo en poder y el Holocausto, todas esas cosas, la gente decía: esta es la segunda venida de Cristo, ya está aquí a la puerta. Porque eran las señales que Jesús había dicho. Pero lo que Jesús se refiere, y ahorita vamos a ver, es que muchas veces no entendemos exactamente lo que Jesús dice porque no vemos todas las señales que Dios está hablando. Pero cada vez el tiempo se acerca más, y tú puedes estar de acuerdo conmigo, ¿verdad? La segunda venida de Cristo va a ser como ese tiempo donde las contracciones son tan seguidas que va a dar a luz. A los que son mujeres aquí tienen y han tenido bebés, pueden entender lo que estoy hablando, ¿verdad? A mí me da un poquito de risa cuando los hombres dicen: estamos embarazados. Y digo: tu esposa está embarazada. Sí, pero es un concepto nuevo, ¿no? Que ahora los jóvenes dicen: estamos embarazados. Y ya tuvimos al bebé. No, ella tuvo al bebé. Porque yo cuando vi a Kristen tener mis hijos, ¿verdad? Yo dije: ay, Padre Santo. O sea, no es lo mismo decirlo que tenerlo, ¿verdad? Pero bueno, exactamente, cuando vean estas cosas pasar, entonces dense cuenta que los tiempos están cerca. Y entonces, a través del tiempo hemos visto varias señales, pero hay una señal que es muy importante entenderla. Y esta señal es cuando Jesús le dice a sus discípulos, dice: no pasará esta generación hasta que mi reino regrese, hasta que la segunda venida pase. No pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. ¿A qué se refería? ¿A qué señal se estaba refiriendo? Hay una señal que no ha pasado en los tiempos pasados, o sea, en las generaciones pasadas, en los siglos pasados, que ha sucedido únicamente en esta generación. Y es cuando el pueblo de Israel regresó a ser una nación. El 14 de mayo de 1948, el pueblo de Israel se convirtió en una nación. Y Jesús, si tú entiendes y escuchas todas las escrituras y ves Punto de Quiebra algún momento, ¿verdad? El programa que estoy haciendo de los últimos tiempos, puedes entender que había una señal explícita que Jesús habló, que dijo: cuando veas esto suceder, quiere decir que estamos más cerca y que no pasará esta generación. Una generación es entre 70 y 80 años el día de hoy. Si tú le sumas 70, 80 años a la generación cuando sucedió en 1948, va a ser al finales más o menos de esta década. No sabemos si se está interpretando correctamente la palabra de Dios en eso, pero nos vamos a dar cuenta. Lo que sí podemos ver es que cada vez estamos más cerca de que Jesús va a regresar. Entonces, ¿qué vamos a hacer tú y yo en medio de todo eso? ¿Cuál es nuestra posición como cristianos, como iglesia? ¿Qué debemos estar haciendo? Estableciendo su reino, pero no el reino
que Jesús está hablando que Él va a venir a establecer. Nosotros no podemos establecer el reino de Dios aquí físicamente. Jesús va a regresar a establecerlo. ¿Estás conmigo? ¿Me estás siguiendo? Pero hay otra forma donde tú y yo podemos establecer el reino de Dios. Porque el reino de Dios no es de este mundo, sino es del cielo que viene hacia la tierra. Romanos 14:17 dice: pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. Entonces quiero que entendamos esto. Hay un reino físicamente que va a regresar cuando Jesús regrese. Físicamente va a haber va a haber la nueva Jerusalén, y va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Me sigues? Pero en medio de todo eso hay otra forma de establecer el reino aquí en la tierra, que es en nuestros corazones. Y dice Jesús, esa forma de establecerlo es cuando tú me recibes como tu Señor y Salvador, y entonces vives una vida de bondad, de paz y de gozo. Entonces tú puedes ver el reino de Dios en la gente si tiene una vida de bondad, una vida de paz y una vida de gozo. No importa si es una persona religiosa, porque hay religiosos muy amargados, ¿verdad? No quiere decir que tienen el reino de Dios en ellos. Pero una persona que tiene paz, que tiene bondad y que tiene gozo en su corazón, refleja el reino de Dios. Entonces tú y yo debemos de establecer ese reino dentro de nuestros corazones, porque hay una tendencia de pensamiento donde se cree que este mundo, así como está yendo hacia el lugar donde debemos de estar, en Cristo. O sea que se va a mejorar todo. O sea que todo va a cambiar, y hay una utopía, que quiere decir el pensamiento de algo perfecto que el mundo está tratando de hacer sin Dios. Te voy a dar algunas señales que están sucediendo el día de hoy, que podemos darnos cuenta que el tiempo está más cerca. ¿Tú sabes que estamos a punto de una tercera guerra mundial posiblemente? No es broma, no es que, eso ya lo han dicho muchas veces. En serio. Estados Unidos acaba de mandar un avión con tropas, 4,000 y tantas tropas. Son personas, son soldados especializados en enfrentamiento, no en entrenamiento, en enfrentamiento a las fronteras de Ucrania, ¿sí? hacia el oeste de Ucrania. ¿Por qué? Porque Rusia está invadiendo, ¿verdad?, Ucrania, y parece que está por salirse del área de Ucrania y empezar a invadir otras zonas de Europa. Entonces ya Estados Unidos ya tiene sus tropas ahí, y Rusia Putin, ¿verdad?, está hablando de mandar una bomba atómica a esa zona. Y eso, pues ya imagínate lo que va a suceder, ¿verdad? Eso puede pasar en cualquier momento. Y nosotros estamos aquí con el rollo que tengo que pagar eso y tengo que hacer esto y quiero comprar mi carrito. Está padre, pero tenemos que estar pensando lo que está pasando en el mundo. Tú sabes que se viene una escasez de comida impresionante para fines de este año y principios del año que viene en el mundo. Quizá Estados Unidos va a ser uno de los países que menos afectados va a ser, pero va a ser afectado. Si no va a ser afectado en la falta de alimento, va a ser afectado en el aumento de precio de los alimentos. Ya lo estamos viviendo, ya lo estamos viendo. Un dato interesante que acaba de salir es que en algunos estados de aquí de los Estados Unidos, el budget, el presupuesto de cada familia ha subido $800 por mes. Y aquí en Dallas, pues no sé si estemos en 800, pero estamos muy cerca. No sé si tú lo has visto. La bolsa de valores está en los suelos. Aquellos que tienen inversiones entienden de lo que estoy hablando. Se han perdido millones, billones de dólares. O sea, las cosas no están mejor, están peor. Lo que se está hablando y lo que se está enseñando en las escuelas el día de hoy es impresionante. Impresionante. No voy a hablar de algunos detalles, pero acabo de ver algo en los libros, que estaban enseñando en los libros que están viendo Elementary School, que están, o sea, es la degeneración total. Y son los libros de texto que vienen para el año que viene, para tus hijos. Impresionante. Mostrando miembros sexuales de hombres con niños y niños con hombres, con adultos. Cosas que dices, pero ¿cómo puede ser eso? Están viendo si pasan una legislación, si pueden poner cajas de arena en las escuelas en algunos estados para aquellos niños que se queden gatos, para que puedan hacer sus necesidades ahí.
Suena como que te da risa, pero está sucediendo. O sea, puedes ver a gente en los niveles más altos juntándose en mesas directivas para decidir, oye, ¿ponemos cajas para los niños que quieran ser gatos? ¿Tú qué piensas? Y todavía están diciendo, pues sí, a lo mejor sí, sería bueno. Yo creo que sí, porque todo el mundo tiene derecho a la igualdad. Estamos saliendo, como vimos la semana pasada, Dios les ha dejado en su propia locura. De acuerdo a Romanos 1, que es lo que veíamos la semana pasada. Entonces tú y yo tenemos que tener un concepto diferente de la vida. Este martes son las elecciones aquí en Estados Unidos. Y espero que si tú tienes la oportunidad de votar, vota. Vota. Ve y haz tu voto valer. Por la creencia que tú tengas en tu corazón de acuerdo a los principios de Dios. Tienes que hacerlo. No podemos permitir que porque no entendemos o no sabemos, dejemos que las cosas sucedan. Si tú tienes la capacidad de votar, vota de acuerdo a tu conciencia y si eres un hijo de Dios, de acuerdo a tus principios en Dios. Algo que me sorprendió este fin de semana que estábamos con varios pastores en esta conferencia es que una persona estaba platicando del concepto del voto, ¿verdad? Y que algunas mujeres estaban diciendo, cristianos, porcentajes en gente que cree en Cristo. Están diciendo que la primera razón que motiva su voto hoy en día no son los principios morales. ¿Tú sabías que en 1970, 60, hasta los 80 y casi en los 90 empezó a cambiar esto drásticamente? Pero el 80% de los evangélicos votaban de acuerdo a los principios morales. El derecho a la vida, la libertad de expresión, la libertad de religión, de poder hablar, el derecho a tu protección y las armas, libertad de usar de armas, todo eso. ¿Sabes cuál es la razón principal hoy del voto del evangélico? Si va a afectar mi bolsillo. Si va a afectar mi bolsillo, voto en contra. Si va a beneficiar mi bolsillo, voto a favor. Sea independientemente si va con mi moral o mi no moral. Entonces quiere decir que un maestro que es cristiano, que está en la escuela, pero que puede perder su trabajo si vota en contra de estos nuevos principios que están tratando de poner a nuestros niños con la multiplicidad de género y con el concepto racial y con todas esas cosas que están fuera del concepto bíblico. Hay profesores que son cristianos que están diciendo, yo voy a votar por esto porque si no me corren. O sea, el enemigo está poniendo una agenda de tal manera que está empujando aquí a los Estados Unidos, estoy hablando de nosotros los que vivimos aquí, a tomar decisiones contrarias a nuestros principios morales. ¿Tú sabías que es otra estadística? Que la mayoría de los evangélicos, de la gente aquí en Estados Unidos, en 1970, 1980, el 80% de la gente, escucha esto, el 80% de la gente aún creía que la Biblia, sean o no cristianos, era un libro sagrado y que era respetado, creyeras o no, pero la mayoría de la gente aquí en los Estados Unidos cree. Hoy 20% de la gente cree que la Biblia es la palabra de Dios. Aquí en Estados Unidos, 20%. El otro 80%, algunos totalmente lo quitan de su mente y otros dicen que son puras fantasías y locuras. El 20%, estás hablando de un 60% de cambio de opinión en la vida de la gente. ¿No está hecho eso impresionante? Te voy a dar, por ejemplo, Juan 8, 18, 36 y 37 dice, Jesús contestó, mi reino no es un reino terrenal. Si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos. Pero mi reino no es de este mundo. O sea, este mundo no va para mejor, este mundo va para peor. Pero en medio de eso tú y yo podemos ser una voz para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Y poder ser nosotros esa voz de verdad que habla en contra de la agenda que el enemigo está haciendo en este mundo. Y sobre todo en contra de nuestros hijos. Tú sabes que hay otra legislación que está por pasarse
en algunos estados ya está en la firma final, donde van a permitir que aquellas personas, la pedofilia, si tú sabes qué es eso, es aquellos hombres y mujeres que tienen una atracción sexual con los niños, que está penado totalmente. Si tu hijo está aquí y está pequeño, por eso tenemos clases de niños, para que los lleves allá, porque aquí hablamos temas que a veces son un poquito fuertes. Pero tenemos que hablar la verdad, tenemos que ser relevantes como iglesia en lo que está pasando hoy. ¿Tú sabes que eso está a punto de firmarse? Y lo que van a hacer es que van a permitir que ahora una persona adulta tenga esa intimidad con niños pequeñitos de 3, 5, 7 años, si se pasa. Porque ya no es un delito, sino es una atracción con la que nacieron. Entonces tenemos que tener libertad de dejarlo que suceda. Y la gente que está diciendo, sí, que suceda, imagínate que fuera tu hija o que fuera tu hijo. ¿Tú permitirías eso? Estamos en un momento crítico, hermanos, en la iglesia, en el mundo. Y la iglesia tiene que ser relevante con nuestras acciones, estableciendo el reino de Dios en nosotros. ¿Cómo lo establecemos? A través de la palabra de Dios. Tenemos que estar alimentados, y por eso Jesús también dijo en Mateo 6:11, dice, danos hoy el alimento que necesitamos. Tú y yo necesitamos alimentarnos diariamente con la palabra de Dios. Otra estadística interesante, ¿tú sabías que menos del 20%, creo que era como el 11%, una cosa así, de los que se dicen cristianos? ¿Cuántos cristianos hay aquí? Levanten su mano, que creen en Cristo, que Cristo es el Señor, ¿ok? Bueno, de nosotros, menos del 10% lee su Biblia entre semana. Espero que tú no seas esa parte de estadística. Que la lee a lo mejor, o que la escucha, o que la ve en un video, no sé, de alguna forma conectado con la palabra de Dios. Quiere decir que si no estás conectado con la palabra de Dios entre semana, estás conectado con el mundo. Porque de algo te estás llenando, de algo traes el teléfono, de algo estás viendo, ¿no? O sea, esas estadísticas nos dicen dónde estamos. Y cada vez nos estamos siendo más indiferentes a eso. Por ejemplo, algunas cosas de votación que es interesante. Hay gente que son cristianos, pero que dicen, bueno, yo soy pro-choice. O sea, la libertad de que la mujer escoja tener un aborto o no aborto. Y hay toda una corriente dentro del mundo evangélico que dicen sí, especialmente los jóvenes. Por eso es importante que vengan a Question It. Porque se le están infiltrando que, oye, pero ¿qué pasa con aquella mujer que fue embarazada por un delincuente y entonces tiene un hijo y ese niño? O sea, entiendo el dolor y entiendo que no es correcto. Pero nos estaba platicando una persona ahora que estábamos en esta junta de pastores, en este evento, que una mujer le dijo a esta persona, oye, es que yo no estoy de acuerdo, yo soy cristiana, pero es que tú no entiendes mi dolor. Mi hija fue embarazada por un hombre criminal y tuvo que abortar a su hijo porque no íbamos a tener el hijo de un criminal. ¿Suena lógico? ¿Suena bueno? Pues sí, cierto, pobrecita, pues creo que es una excepción. Pero interesantemente, fíjate esto es lo que pasó. Interesantemente cómo Dios siempre pone gente en nuestro camino, ¿verdad? Para que nos hable de la verdad. Y este hombre le dijo, entiendo lo que dices y entiendo tu dolor, pero déjate doy otra historia. Yo soy una persona adoptada porque mi papá era muy violento. Y mi papá me abandonó. Y otra familia de aquí de Estados Unidos me adoptó. Él es de México. Me adoptó, pero mi hermana se quedó en la casa con mis padres. Y mi padre era tan agresivo, tan violento y tan malvado que él violaba a mi hermana constantemente. Al punto que la embarazó. Pero mi hermana decidió no abortar el bebé. Yo y mi sobrino, hermano, no sé cómo llamarle, ¿verdad? Esteban, creo que se llama. Es un joven de 16, 17 años. Yo no me acuerdo qué dijo, 16 o 17. Que si mi hermana hubiera decidido abortarlo, no sería el hombre que es hoy, un joven lleno de vida y de ilusiones. Pero ¿sabes qué es lo más increíble? Que dijo, en Cristo siempre hay redención y esperanza. Porque no solamente la vida de mi hermano, de mi sobrino, mi hermano, ahora está vivo, ¿verdad? Y no fue abortado. Sino que mi padre el año pasado recibió a Cristo.
y se ha arrepentido de todos sus pecados. Y yo voy a ir el año que viene a verlo y decirle: papá, te perdono por lo que has hecho. La redención de Cristo, el poder del Evangelio. ¿Qué hubiera pasado? Y esa mujer dijo: nunca había escuchado una historia así. Y quizá eso ayudó a cambiar su pensamiento, ¿verdad? Entonces tenemos que ser sensibles a lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Mateo 4:4 dice: la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, esta Biblia, a lo mejor la traes en tu teléfono, pero me traje esta a propósito, porque esta mira cómo la traigo ya. Tengo años con ella, está subrayada toda, ¿verdad? Porque uso mi Biblia electrónica aquí para que esté conectada con esto. Pero tú tienes que tener una Biblia que sea tu pan diario, donde tú puedas leerla y meditar en ella, donde puedas recibir esa bendición de Dios todos los días, y que tu mente y tu corazón se mantengan alineados con la palabra de Dios y con lo que es verdad. La Biblia es el libro más impreso que ha habido en el mundo. Pero hoy es triste, ¿verdad?, que menos del 20% de los Estados Unidos creen que la palabra de Dios es relevante. ¿Tú qué piensas? Hebreos 4:12 dice: pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Por eso es importante la palabra de Dios, porque nos dice lo que es la verdad, y la verdad es lo que nos hace libres. ¿Sabes por qué la gente no quiere escuchar la verdad? Porque descubre sus pensamientos, su corazón. Te voy a leer otro versículo y te voy a contar una historia que acaba de pasar. 2 Timoteo 3:15-17 dice: desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Para eso es la palabra de Dios. Hay una persona que hizo aquí en los Estados Unidos, si tú hablas inglés, velo, no sé si ya está traducido, se llama Matt Walsh. Y Matt Walsh es una persona que habla la verdad, está explicando la verdad. Y hizo un documental que se llama ¿Qué es una mujer? Y entonces él se va por el mundo, por todos Estados Unidos, y le pregunta a la gente ¿qué es una mujer? Y va a las universidades y se sienta con los profesores y dice: ¿me puedes explicar lo que es una mujer? Y este profesor, lo puedes ver ahí, se vuelve loco, ¿verdad? Porque dice: bueno, una mujer es lo que cada quien quiere hacer. No, dime qué es una mujer. Nadie puede decir lo que es una mujer, porque va en contra de lo que la corriente de este mundo está diciendo. Pero él nomás está preguntando ¿qué es una mujer? Y entonces acaba de llevar esto a una universidad porque lo presenta a los jóvenes. Y dice que estaba de ahí, y tú lo puedes ver en las noticias, por ahí está en YouTube, no sé qué. Y un joven que traía su Biblia, una persona transgender, o sea que se cambió de sexo. Cuando este hombre estaba hablando eso, estaba tan enojado por lo que estaba diciendo, porque la verdad de Dios lo estaba hablando a su corazón, que fue y le arrebató la Biblia a este joven cristiano y le empezó a arrancar las hojas y se las empezó a comer y a escupir. Nadie hizo nada. Las noticias no lo cubrieron, nadie hizo nada. Mi pregunta sería: ¿qué hubiera sido si hubiera sido el Corán? ¿Qué hubiera sido si alguien hubiera agarrado el libro de cualquier otra religión y hubiera hecho eso? Sería noticia número 1, ¿verdad? Y ya lo hubieran linchado. Pero como es la palabra de Dios y este mundo está yéndose con la corriente de este mundo, nadie hizo nada. Y quién sabe qué tantas cosas decía mientras se la comía, hablando de despreciar la palabra de Dios. Tengo compasión por ese joven, porque obviamente no entiende lo que estaba haciendo, ¿verdad? Pero te quiero dejar con unas frases y unas escrituras para que entendamos lo que Dios quiere que hagamos con la palabra de Dios. Ese es un pastor de Oklahoma que se llama Mark Hitchcock.
Dice, la Biblia siempre está caliente en el aliento de la propia boca de Dios. En inglés dice warmth. Iba a cambiar esa frase porque suena como raro, ¿verdad? Pero lo que estaba diciendo es que está caliente, está ahí en la boca de Dios. Por esa razón tú y yo debemos amar y atesorar la palabra de Dios y llevarla a nuestra vida todos los días. La palabra de Dios es nuestro alimento espiritual. Tenemos que estar pegados a la palabra de Dios, hermanos. No te llenes de videos de YouTube nada más. Llénate de la palabra de Dios. Te quiero dar la diferencia entre destrucción y diseminación. Hay gente que quiere destruir la Biblia, la palabra de Dios, pero Dios nos llama a comer su palabra a ti y a mí para que podamos diseminarla, difundirla, compartirla, llevar su verdad vivificante a otros. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Y es lo mismo que el Señor le dijo a esas dos personas, Ezequiel, y después vamos a terminar con Juan en Apocalipsis. Ezequiel 3:1-4 dice, la voz me dijo, o sea, la voz de Dios, hijo de hombre, come lo que te doy, cómete este rollo, o sea, la palabra de Dios, cómete este rollo, luego ve y transmite el mensaje a los israelitas. Así que abrí la boca y él me dio a comer el rollo. Llénate el estómago con esto, o sea, con la palabra de Dios, me dijo. Al comerlo sentí un sabor tan dulce como la miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve a los israelitas y dales mi mensaje. Tú y yo debemos de comernos la palabra de Dios, no solamente para la edificación de nuestras vidas, sino para llevarla a otros y que sea como esa miel que endulza sus vidas. Eso es una razón por la que debemos de hacerlo. Pero también te voy a decir algo que lo que está pasando el día de hoy. Conforme está pasando el tiempo y cada vez hay más maldad, la palabra de Dios está confrontando con la verdad. Vamos a Apocalipsis 10:9-11, dice, así que me acerqué al ángel, este es Juan, y le dije que me diera el pequeño rollo, se refiere a la palabra de Dios. Él me dijo, sí, tómalo y cómelo. Será dulce como la miel en tu boca, como Ezequiel, ¿se acuerdan? Pero se volverá amargo en tu estómago. Entonces tomé el pequeño rollo de la mano del ángel y me lo comí. Fue dulce en mi boca, pero cuando lo tragué se volvió amargo a mi estómago. Entonces me fue dicho, tienes que volver a profetizar sobre muchos pueblos, naciones y lenguas y reyes. Quiero terminar con esto, ponme mucha atención. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y Dios nos ha llamado a comernos la palabra de Dios para poder testificar el amor de Dios. Pero cada día más va a ser más amarga para la gente. Cada día más la van a rechazar. Y nosotros no la vamos a comer y va a ser dulce. Pero cuando hablemos la verdad, le va a ser amarga a mucha gente. Mi pregunta para ti y para mí es si nos vamos a mantener fieles a la palabra de Dios o vamos a conformarnos conforme a este mundo para que el mundo nos acepte. Yo espero que nosotros como iglesia sigamos estableciendo la palabra de Dios en nuestros corazones y el reino de Dios hasta que Jesús regrese. Amén. ¿Por qué no te pones de pie conmigo? Vamos a orar. Señor, gracias por tu preciosa palabra. Si tienes tu Biblia ahí contigo, agarra la palabra de Dios, ¿verdad? Y dile, Señor, gracias por tu preciosa palabra. Y si no tienes una Biblia, si viniste a la Biblia a la iglesia desarmado, a lo mejor si es tu teléfono, pues agarra tu teléfono y dile, Señor, gracias por tu palabra, ¿verdad? Ahí puedes comprar una Biblia, no sé, pero dile, Señor, gracias por tu preciosa palabra, Señor. Gracias, Señor, porque es miel a mi vida, Señor. Gracias, Señor, porque me mantiene enfocado y centrado en la verdad. Señor, gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, dice que protege mi vida y a mis hijos y a los hijos de mis hijos, Señor. Señor, yo oro, Señor, en contra de tanta incredulidad y tanto pensamiento humanista, Señor, en contra de tu palabra, Señor. Oro por nuestros jóvenes, por nuestros hijos, por nuestros niños, por nuestros adolescentes, por los jóvenes adultos, Padre. Que conozcan tu palabra, Señor, y que la verdad los haga libres. Gracias, Señor, porque tú vienes pronto. Y queremos, Señor, que Viva Church sea una iglesia, Señor, que está enfocada en conocerte a ti, Jesús, como su Señor y Salvador, y llevar tu palabra, Señor, donde quiera que vayamos. Señor, oramos por esta nación.
Ora por aquí, por Estados Unidos. Aquí vives, esta es tu nación. Dile, Señor, oramos por esta nación, Señor. Oramos, Señor, por estos momentos interesantes y difíciles, Señor, que estamos viviendo, Padre. Y yo te pido, Señor, que tu palabra permanezca, Señor, y que tu verdad, Señor, se manifieste, Señor, y que la bendición de Dios, Señor, esté sobre esta nación y sobre el mundo, Padre, hasta que tú regreses, en el precioso nombre de Jesús. Amén, amén, amén.